Vivanco presenta Mercados en Perspectiva. Buen viernes, Juan Musi. ¿Qué reacciones ha habido en torno a la decisión tomada ayer por el Banco de México de bajar en 25 puntos base la tasa de interés? Mi querido Pedro, pues las reacciones hasta el momento yo te diría que son buenas, son favorables. Ayer te lo comentaba, me declaro sorprendido ante la decisión. Yo creo que si el año había estado complicado en muchos sentidos y se ha mantenido una estabilidad cambiaria gracias a dos factores, por un lado la disciplina fiscal y por otro lado las altas tasas de interés, pues a pesar de esto y la relativa estabilidad cambiaria, el flujo en el año de inversión financiera ha sido negativo. Se me antojaba complicado que el banco se atreviera, déjame ponerlo así, a bajar la tasa y bueno, lo hizo. Es una decisión apegada al mandato, es una decisión, yo te diría que perfectamente entendible y legitimada. Otra cosa es que nos haya sorprendido, pero la decisión es legítima porque el Banco Central tiene el mandato de combatir el control de precios, combatir a la inflación, y desde ese punto de vista, pues la inflación está hoy bajo el rango del propio banco. Y pues el banco en el comunicado habla de dos cosas. Por un lado, habla de muchas más cosas, pero fundamentalmente habla de esto, de la inflación que está bajo el rango, como para respaldar y justificar esta decisión. Y por otro lado, pues habla de mayores amenazas tanto en el plano local como en el plano global de crecimiento económico. Y la mejor manera, pues, de tratar de apuntalar el crecimiento económico desde la trinchera del Banco Central, pues es bajando tasas de interés. Hasta el momento la reacción te decía que ha sido favorable, porque si ves el tipo de cambio, yo también hubiera pensado que iba a subir después de tomar esta decisión de bajar, y ha bajado ligeramente, se ha bajado más o menos unos 10 centavos. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Lo que es una realidad, mi querido Pedro, es que tenemos que empezar a ver cómo apuntalar al tipo de cambio por otras razones y no por tasa de interés. Y si además la tasa de interés ya va a ir entrando a esta zona en la que poco a poco irá bajando, como el resto del mundo y el resto de los bancos centrales, pues con más razón tenemos que buscar, y concretamente no se me ocurre otra más que con crecimiento y con desarrollo económico, que se pueda apuntalar el tipo de cambio y no con tasa de interés. Claro, porque recordamos cuando ahora tasa de 8% es apetecible, por así decirlo, para la inversión extranjera, o era más favorable tener una tasa de interés alta que hubiera sido más atractivo? Mira, yo creo que un cuartito de punto de momento no va a convertirse en una cuestión de que pueda detonar una salida masiva de flujos, siempre y cuando no se deteriore más la situación de Pemex y siempre y cuando no nos observen negativamente la deuda soberana, y también siempre y cuando el tercer trimestre del año ya el crecimiento pues esté del lado positivo y no 0.1 como el último trimestre o menos 0.1 como en el primer trimestre. Entonces, yo creo que un cuartito de punto combinado con un mejor crecimiento del Producto Interno Bruto el tercer trimestre y sin amenazas y sin bajas en las calificaciones de Pemex y de la deuda soberana, ese cuartito de punto, mi querido Pedro, no debe de hacer mucha diferencia. ¿Y lo haría que se pudiera bajar otro cuartito de punto más? Sí, mira, yo creo que mucho dependerá también de lo que haga la Fed. Yo creo que la Reserva Federal ahorita está complicado porque ha vuelto a surgir el temor de una recesión en Estados Unidos y están otra vez con estos temas que preocupan, hablando de que el ciclo económico ya duró demasiado, de que si las bolsas están caras, que si el bono de 2 años ha superado el rendimiento del bono de 10 años y eso presagia de alguna forma una recesión. Entonces, habrá que ver cómo llega la Fed, pero yo creo que si la Fed vuelve a bajar, Banco de México tendría en un momento dado elementos para también bajar al 7.75. Y que eso entonces ya marcaría ahora sí una diferencia.
Pues sí, pero mira, el diferencial, hoy la tasa de referencia en Estados Unidos está en 2.25 y en México en 8. Si Estados Unidos de 2.25 la baja a 2, pues nosotros podríamos bajar a 7.75 y el diferencial se mantendría igual. Claro. Lo que no veo fácil es que la Fed no baje las tasas y que Banxico sí baje las tasas. Entonces, el diferencial se está haciendo chiquito. Mientras el diferencial se mantenga, más o menos, yo creo que no deberíamos de tener muchos problemas de flujo. Y vuelvo a ser incisivo, perdón, parezco disco rayado, siempre y cuando no se deteriore más la situación macroeconómica nacional, ¿no? Si se deteriora más la perspectiva de crecimiento de México y si viene una amenaza de nuevo de bajar la calificación a la deuda soberana o algún evento que ahorita no estamos viendo del orden que pudiera volver a provocar salida de flujos, por ejemplo, en Pemex o Comisión Federal de Electricidad, etcétera, evidentemente esto sí podría complicar las cosas. Pero si las cosas más o menos se mantienen con esta estabilidad macroeconómica, yo creo que el diferencial que se está manejando entre el 2.25 y el 8, que son, en pocas palabras, 5.75 puntos porcentuales de diferencia, es manejable. Si México mejora mucho, Pedro, si México tuviera una notable mejoría, que así lo deseo y ojalá y así fuera, en la segunda parte del año, pues en un momento dado sí se antojaría posible que ese diferencial ya no fuera de 5.75, sino que fuera de 5. Pero insisto, pues tiene que mejorar y tenemos que tener otras anclas y otras columnas sobre la cual nos vamos a recargar y no solamente sobre la tasa de interés. El tipo de cambio va a estar más estable y con posibilidades incluso de apreciarse más si tenemos un mejor país y una mejor perspectiva de crecimiento que simplemente pagando tasotas de interés. Muy bien, Juan, te agradecemos tu análisis y nos escuchamos la siguiente semana. Perfecto, mi querido Pedro, muy buen fin de semana, gracias. Igualmente. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 1100-1586 y vía Twitter, @sisomosamusi.